tal? Estamos aquí en Terrazana, en el Estado de México, con Claudia Saviñón. Hola, Claudia. Hola Arturo, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre. Me encanta estar aquí en Terrazana porque siempre digo que este lugar me transforma el estado interno automáticamente. O sea, cada vez que estoy aquí, alejado de la Ciudad de México, algo pasa, algo cambia, que esta naturaleza a las faldas del Popocatépetl produce ya algo en mí y en toda la gente que viene y que ha venido a través de los años. Y esta plática pretende pues explorar un poquito más acerca de nuestras ideas, lo que hemos conversado en los últimos años acerca de la psicología transpersonal, acerca de los distintos enfoques para terapia, retiros, y sobre todo que, bueno, no ha sido un camino, yo diría, de estos últimos 3 años exclusivamente de nuestro propio trabajo, sino de ver cómo esto que hemos aprendido se puede transmitir a otras personas, puede aplicarse en grupos y bueno, hemos visto todo tipo de experiencias muy transformadoras que han tenido los participantes en esta casa, ¿no? Y bueno, pero cuéntanos cómo esta inicio de Claudia Saviñón en este camino del descubrimiento personal y el compartir esto con otros. Es como, me imagino, muy largo y complejo, pero ¿cómo lo resumirías tú? Sí, bueno, ha sido un camino largo, ¿no? El llegar acá, pero como bien dices, creo que todas las experiencias que acá hemos tenido y que hemos compartido en esta casa de retiros, Terrazana, ha sido pues de mucho aprendizaje, de mucho valor, porque efectivamente pues cada retiro tiene como un alma propia, como un espíritu propio y siempre va dejando una experiencia distinta y no sé, ya deberíamos escribir como un libro de reseñas de todo lo que puede estar pasando en cada fin de semana cuando tenemos retiro y cuando ponemos al servicio este arte del acompañar, porque para mí es como, ha sido así, como un arte que empezó por una necesidad personal, como que creo que también sucede en muchos casos, y esta necesidad personal de saber y conocer mi mundo interno y de entender mis crisis y de ver cómo podía gestionar mis emociones, pues eso me ha llevado a una cosa tras otra y empezar una búsqueda. Por suerte me encontré con la psicología transpersonal y desde ahí pude pues ser testigo de mi propio desarrollo y de mi propio crecimiento personal y esto pues seguramente no acaba, pero me encontré con herramientas muy valiosas como la danza que me regresó totalmente al cuerpo, la respiración holotrópica que me hizo como explorar todo este mundo interno a través de los estados expandidos y de ahí me maravillé muchísimo con la posibilidad que tenemos del autoconocimiento y de la sanación y de cómo mi propio proceso personal se ha convertido en la posibilidad de poder acompañar a otros, ¿no? Decir, bueno, por acá hay un camino y en ese camino lo más preciado para mí es poder acompañar a otros a que puedan descubrirse su propio mundo interno y sus capacidades y de lo que pueden ser capaces y de lo que pueden explorar y pueden desarrollar en su vida y ser como personas, ¿no? Para mí creo que es muy importante el acompañamiento para otros que puedan descubrir su verdadero ser, su autenticidad, el dejar como todos los condicionamientos que hemos transitado a lo largo de nuestra niñez y nuestra adolescencia y cómo eso puede irnos liberando y puede dejarnos un espíritu más libre y más completo y más saludable y más conciencia, ¿no? Entonces creo que eso ha sido mi motor para estar aquí y seguir acompañando. Y esto empezó hace como 15 años o más o menos, sí. No, como pues 15 nosotros años. Que nos conocemos hace... Más o menos eso, en ¿no? el 2012. 14 años que 14 años. coincidimos porque a mí Claudia me invitó cuando yo estaba estudiando desarrollo humano en la Ibero de la Ciudad de México, que como que agremia todo el conocimiento humanista en México, pero no la siguiente escuela que es la psicología transpersonal, y ahí había como ofertas alternativas y una de las más impactantes, más impresionantes para mí también fue una sesión de danza primal en México que habías organizado tú. Bueno, nos conocimos antes con Ana María González. Siempre sale esta discusión. Exacto. Nos conocimos con Ana María González Garza antes en un... A ver, cuenta dónde. En un diplomado que ella hacía privadito en su casa con muy poquitos participantes. Ana María González Garza pues es una referente en México de la psicología transpersonal y bueno, ahí fue donde coincidimos por primera vez y yo estaba trayendo la escuela de Daniel Taropia a México,
Entonces ahí estaba yo como Claro. divulgando y promoviendo danza primal y el trabajo corporal energético a través de la danza. Sí, y esto tiene también un detalle histórico, un poquito de la psicología transpersonal en México, porque Ana María era la directora de Desarrollo Humano en la Ibero durante muchos años, Sí. ya autora de varios libros de psicología transpersonal o psicología integral, ¿no? Como la ha llamado ella, y la escuela de la psicología transpersonal integra el humanismo y le agrega los estados expandidos de conciencia, que, bueno, fue difícil en esos años, ¿no? En el año 2000, Sí. convencer a la academia que eso puede ser considerado científico o válido, más que solamente empíricamente. Y bueno, ya iniciaba México con este movimiento transpersonal que hoy en día está floreciendo y ha crecido avalanchadamente con todo tipo de propuestas relacionadas con estados expandidos de conciencia. Y para ti, Clau, ¿cómo concebiste y cómo aceptaste tú, siendo ingeniero, académica, que los estados expandidos de conciencia ayudan a las personas? O sea, ¿qué te inspiró a traer un modelo tan expandidor de conciencia como la danza primal a México? Pues en realidad fue mi propia experiencia, ¿no? Y como dices, bueno, yo estudié sistemas y tenía en ese momento pues mucho enfoque en todo lo mental, en lo racional, en el desarrollo de los procesos, hacía mapas, desarrollaba flujos de procesos y demás, estaba como ocupando mucho esta mente y tenía muy poco concepto y poco trabajo y poca educación acerca de cómo este cuerpo o esta dimensión corporal pues también hace parte de la integración y de nuestros procesos como seres humanos. Entonces, para mí la danza fue un espacio de experiencia en donde pude pues realmente vivenciar qué pasaba en mi mundo interno con mis emociones, con la contención de las emociones, con la mala gestión de las emociones y encontré una posibilidad de regularme a través de estas prácticas. Entonces eso fue en realidad lo que me motivó. Yo dije, bueno, porque esto no está en México, y bueno, ahí hubo pues muchas conversaciones con Daniel Taropio, que es el fundador de esta escuela de psicología transpersonal integral, con sede en Argentina, y bueno, desde ahí tuvimos esa posibilidad también de pues traer la escuela y de poder acompañar a mucha gente que se inspiró también acerca de este trabajo y de esta propuesta. Entonces nació un poco de ahí, de la experiencia propia. Interacciones primordiales, se llama el modelo de Daniel. Exacto. ¿Cómo ha sido para ti también? Pues yo creo que yo iniciaría así como mi relato en la maestría en desarrollo humano y luego esta experiencia que, pues pensándolo ahora, Clau, gracias a ti conocí, ¿no? O sea, si no hubiera tenido yo esa probada de lo que sucede cuando exploramos lo que pasa moviendo el cuerpo en este contexto terapéutico dentro de un modelo, no sé cómo hubiera seguido, ¿no? A lo mejor en lo cognitivo-conductual o en lo más enfocado al lenguaje, pero para mí era claro que la integración de todos los aspectos es realmente importante y sobre todo como yo me sentía disociado del cuerpo, ¿no? Como nos pasa mucho con los estilos de vida actuales. Y de ahí inicié yo esa formación de danza primal que incluía en esos años respiración holotrópica, y lo cual para mí también fue espectacular vivirlo hace 15 años, 12 años. Y bueno, como ya hemos platicado mucho, mi camino profesional me llevó a Alemania y buscaba allá continuar con la línea transpersonal, y encontré un instituto de psicología transpersonal donde hice después la formación y claro, en mi caso siempre motivado a avanzar en mis temas personales y bueno, eso me trae aquí a volver a México y luego encontrarme otra vez, ¿no? Reencontrarnos y empezar a tener yo también un poco estas probaditas de cómo es compartir los beneficios, el aprendizaje obtenido, pues esta riqueza que realmente se obtiene cuando nosotros mismos nos metemos en un proceso y desde ahí lo compartimos, no desde la teoría, sino realmente desde adentro, con esta seguridad y con esta fuerza que nos invade cuando vemos a otros atravesando los mismos procesos que atravesamos nosotros. Y entonces ha sido estos 3 años en estas, pues que yo llamo probaditas de trabajar contigo aquí, que me ha regalado una inmensa satisfacción, porque realmente yo creo que es parte del proceso normal de nosotros los humanos, que eso que vamos aprendiendo y de lo que nos vamos alimentando se completa mejor cuando lo compartimos.
bueno, tú has sido una pionera en eso, ¿no? O sea, como yo a ti te recuerdo hace 15 años, ya pensando siempre en, ok, me gusta, me sirve, lo vivo y cómo lo comparto, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, Clau, yo creo que nos lleva al tema de cómo se fue desarrollando esa vocación de compartir en tu casa, ¿no? ¿Cómo seguirías tú con la historia? Bueno, ha sido en realidad como una consecuencia también del propio proceso, en donde pues me he ido encontrando con personas maravillosas como tú, en donde hemos podido coincidir en sostener este mismo paradigma, en tener como, digamos, valores o principios que respaldan la práctica y que eso para mí es muy importante en estas alianzas, ¿no? Si bien tenemos estilos diferentes de acompañamiento o tenemos estilos diferentes de facilitación, pero como que nos une este mismo principio de poder acompañar al otro a atravesar sus procesos, por más difíciles que puedan ser, sin forzar, sin imponer, sin tratar de sugerir o aconsejar o manipular, sino como en la total libertad, creyendo en que cada persona tiene su propio poder personal y poder de sanación, y que solo hay que ir, pues sí, mostrando estas herramientas como un camino, ¿no? De autosanación y autoexploración. Entonces creo que las alianzas fueron llegando pues como una consecuencia de eso, y encontrándome con gente muy increíble. Entonces tratamos de hacer como un grupo multidisciplinario en donde hay psicólogos, terapeutas, psiquiatras, gente que lleva muchísimos años de experiencia también, que han sido pioneros en el mundo de lo transpersonal, en la búsqueda de los estados expandidos, y hemos hecho pues muy buena sinergia, me parece, con una propuesta muy contundente acerca de lo que buscamos, que las personas se encuentren en estos espacios. Entonces ha sido así, un poco como consecuencia. Sí, y claro, yo creo que sí le has dado como al clavo en eso de que para que funcione la alianza es muy importante estar alineados en la filosofía, ¿no? En el fondo y en la forma. Y yo lo resumo un poco así. Uno es que en realidad nosotros somos facilitadores de procesos, es decir, no conocemos exactamente cuál debe ser el camino, pero podemos facilitar herramientas con mucho respeto y mucha humildad ante lo que estamos viendo de los procesos de las personas, y también creer que cada quien tiene adentro una sabiduría interior que lo acompaña, y que solamente hay que generar el espacio para que cada individuo en su momento de vida avance o se mueva hacia donde le es posible y necesita en ese momento. Y aunque uno pueda tener todas las teorías y toda la idea o la intuición de por dónde debería de, ¿no? Comprobamos constantemente que hay muchas posibilidades de estar equivocado, y que mejor nos quedamos con estas ideas y permitimos y nos mantenemos en el rol de facilitador, ¿no? Alejados del gurú, alejados del que sabe, con mucho respeto al proceso de cada quien. Y eso también hace que esta casa sea muy segura. Yo percibo que ese es como el elemento más importante. O sea, hay completa libertad de que cada individuo en todos sus niveles haga los movimientos y emerja lo que en ese momento necesita. Y así seguramente tú has visto procesos larguísimos, otros mucho más rápidos, pero yo lo que realmente admiro mucho de ti es esa mirada tan respetuosa, ¿no? Y bueno, yo pienso lo mismo, creo en lo mismo, pero sí te sigo a ti en más años que tienes, ¿no? De trabajar con grupos. Con todo esto me viene justo la pregunta, ¿qué podrías también compartir acerca de esta diferencia de las terapias tradicionales a estas experiencias que te ofrecen una posibilidad de mirada distinta? Muchas de las prácticas que hacemos tiene que ver con que la persona tenga una experiencia y aprenda de sí mismo acerca de esa experiencia, y después ir acompañando en integrar todo eso, pero que muchas de las terapias de uno a uno se quedan muy cortas, a veces en el alcance de hasta dónde pueden llegar a realmente provocar un cambio en la persona o hacerse cargo de algún proceso. Pero para ti, ¿cómo ha sido eso, por ejemplo? Pues yo creo que la gran diferencia es que con estas herramientas buscamos que la conciencia se expanda. ¿Y qué significa el estado expandido? Que es lo que más me ha fascinado a mí
es que demuestra constantemente que vivimos adaptados adentro de un personaje que cree que tiene un conocimiento de sí mismo, pero comprobamos que ese conocimiento es muy limitado. O sea, yo en mi vigilia, en mi estado ordinario, como lo llamamos, sé quién soy, cómo me comporto, por qué me comporto así, cuáles son mis valores, qué me motiva, a dónde quiero ir. Y estamos a veces muy aferrados a esas explicaciones. Desde ahí vivimos la vida, ¿no? Es como funcionamos los humanos. Pero una vez tocado el estado expandido de conciencia, una vez permitiendo que el ego que es maravilloso y nos sirve para que funcionemos, lo dejamos descansar un poquito durante unas horas, durante un fin de semana y decimos, mira, tú me cuidas, está muy bien, funciono en este rol, personaje que habito y me mantienes muy seguro, pero ahora necesito ver otras cosas y entonces respiramos y entonces tomamos una medicina, entonces danzamos, entonces entramos al temazcal y algo pasa, ese switch, ese cambio de procesos internos, empezamos a despertar memorias, empieza a llegar información, empezamos a entender sufrimientos de manera distinta, que sucede la magia. O sea, es como lo que seguramente le pasó a Ana María González cuando fue a Salén y cuenta de la historia de su meditación con Ram Dass, ¿no? Que ella volvió y dijo, esto es maravilloso, esto es el camino, ¿no? No es esotérico, no es New Age, no es magia, no es brujería. Es simplemente yo como individuo tengo la habilidad, tengo la capacidad de ir más allá de mis limitaciones ordinarias, ¿no? Y eso se vive como una experiencia real, y cuando vuelvo a mi ordinario tengo esas herramientas. Eso es para mí la inmensa diferencia. Pueden haber estos momentos, se puede acercar la terapia del lenguaje a veces en momentos a estados expandidos, ¿no? No digo que ahí no suceda nunca. Sin embargo, venir a grupos y llegar de lleno y directo es como acelerar el proceso muchas sesiones individuales. Ese es el gran descubrimiento y un gran regalo que todo el mundo se lleva cuando sale de aquí. Eso es como lo que seguramente has escuchado mil veces, ¿no? Esto fue como 10 terapias o como 20 terapias o como un año de terapia, ¿no? Sí. O ¿cómo sí, lo ves tú? Que no la sustituye, ¿no? Que no la sustituye, porque justamente el tener experiencias en estados expandidos de conciencia requiere también que después tengamos ese acompañamiento para ir asimilando el contenido de la experiencia, porque puede ser tan diverso y a veces no es tan literal y a veces es muy etéreo y a veces es muy incomprendible. Entonces necesitamos de ese acompañamiento para poder integrar realmente la experiencia como es. Y es donde hoy día también, dentro de todas estas alianzas y todo ese trabajo que hacemos en Terrasana, estamos poniendo mayor acento al proceso de integración, que creemos que es muy importante, que después de un fin de semana de mucha introspección, de tener una diversidad de sensaciones, de una experiencia de estado expandido, podemos estar demasiado tocados o nos puede inclusive desregular, ¿no? Y en un fin de semana a veces hay muy poquito tiempo, un corto tiempo para poder realmente aterrizar el contenido, asentarlo, sentirlo y ver de qué forma eso se puede convertir en un cambio importante en tu vida o en tu cotidiano. Un detonador o un camino, un puente, una puerta hacia nuevos recursos que no tenías, sí, ¿no? Sí. Oye, y en esta conversación no puede faltar esto que ha venido como asomándose en tu proceso, en el mío desde hace 15 años, que son los chamanes y el chamanismo y las medicinas que se llaman ancestrales o medicinas de poder, dependiendo de la cosmovisión y la ideología o la tradición. El chamanismo entendido como las personas que conservan una tradición antigua. Usamos esa palabra como para decir todo lo que no es moderno occidental, y estas tradiciones, como el título para mí es, que conciben al ser humano como un todo integrado con una sociedad, integrado con un grupo grande de cosmovisión en un lugar en el mundo que tiene una naturaleza que está adentro de un planeta en un cosmos, ¿no? Este es con lo que rompió el occidente. El occidente empieza a separar a la persona
Y entonces el ojo es el ojo y la mano es la mano y la psique es la psique, pero el cuerpo es otra cosa y entonces ya estamos todos fragmentados y el entorno no tiene nada que ver y las relaciones no tienen nada que ver. Y los chamanes, los antiguos, dicen, no, toda la enfermedad, toda la ansiedad, la depresión, el desasosiego interno tiene que ver con una desconexión interna, adentro y con el entorno y con la naturaleza, ¿no? Que es lo rico de estas tradiciones y de estas propuestas que siguen vigente y que hay muchas personas que estamos tratando de volver a integrar. O sea, si yo tengo estrés, no lo puedo atribuir a una situación corta, tiene que ver mi colonia, la vibración de mi ciudad, a qué me expongo todos los días y eso es como... Tu contexto familiar, tus ancestros, vidas pasadas. Sí, ¿Cómo lo ves es tú? muy complejo. Sí, para mí el tema del chamanismo es una posibilidad, una puerta también dentro de esta introspección hacia el mundo interior y a mí lo que más me llama la atención y lo que me gusta mucho es tener una perspectiva mucho más amplia de lo que somos como seres humanos, de nuestro rol, como tú decías, dentro de lo familiar, dentro de la cultura, dentro de la tribu, la comunidad y cómo eso impacta también a un sistema mucho más amplio. Entonces, desde esta mirada, creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar para justamente esa disociación que hemos tenido a lo largo de estos años por cultura, sociedad, estilo de vida, familia, de todo esto que nos comprende, poder ir hacia métodos del chamanismo que nos puedan dar la posibilidad de miradas mucho más amplias, ¿no? Y de ver a ese ser humano mucho más integral. Entonces, para mí, el rescate de esas herramientas es muy valioso en el cómo acompañamos, porque también nos da esa posibilidad de entender el lenguaje del mundo interno, que es a través de rituales y a través de sus mitos y a través de la concepción de la vida, y eso también impacta en la forma en la que hoy estamos, ¿no? Y de cómo conocemos ese lenguaje interno que no necesariamente es esta razón y esta secuencia cognitiva con la que aprendimos a discernir, ¿no? A veces todos esos rituales, métodos, formas de empezar a tener ese diálogo interno tiene que ver con el simbolismo y eso me parece súper interesante y me parece que es todo también un mundo por explorar muy distinto y que el chamanismo nos aporta eso también hoy como herramienta. Eso. Claro, y bueno, hemos conocido a muchas personas últimamente, Clau, y nos hemos enterado de muchos círculos, ¿no? Todos los institutos transpersonales en Europa, en México, las asociaciones en Latinoamérica, que en realidad lo que estamos buscando, lo que se busca actualmente es integrar esa cosmovisión unificadora a muchos niveles con todo lo que sabemos de la psicoterapia moderna. Sí. Y eso está produciendo personas como nosotros muy interesados en toda esta riqueza basada en el respeto al entorno, a la naturaleza, los elementos, las plantas, los animales, el misterio y la inmensidad que tenemos en el universo, pero al mismo tiempo reconociendo que tenemos trauma, que tenemos heridas infantiles, que tenemos rasgos disfuncionales en la personalidad y poder entenderlo desde el punto de vista de toda la investigación clínica que ha habido los últimos 200 años, o bueno, 150 años, ¿no? Y entonces poder facilitarle al individuo y al participante tanto herramientas de su situación biográfica, de lo que le puede estar pasando, de cómo se relaciona con las mujeres, con los hombres, con los miedos que tiene, los traumas que ha vivido, los duelos, y usar herramientas modernas sin perder de vista todo el ecosistema, toda la cosmovisión antigua, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso tiene mucha riqueza y bueno, aquí en tu casa en Terrasana está, siento yo, muy bien integrado eso. Ambos, o sea, no se descuida el ojo psicológico, psiquiátrico, médico, lo que una persona está cargando en su diagnóstico y al mismo tiempo se ponen tela de juicio un poquito. Creo que el nuevo psicoterapeuta transpersonal necesariamente necesita tener esa habilidad de vigilar ambos aspectos por igual, ¿no? ¿O cómo Sí. lo vives tú, Mar? Es, como lo acabas de decir, es esa mirada que integra
tanto lo espiritual como lo psicológico, como lo energético, como lo corporal, lo fisiológico, lo científico. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Y por eso también creo en estas disciplinas diversas o la Disciplinaridad, Sí. Multidisciplinario, como tener estas alianzas también, ¿no? Lo importante que es también poder rescatar la sabiduría de toda esta gente que viene caminando la tradición, que muchas veces es transmitida así oralmente y por herencia, y que puedan seguir como siendo parte de esta cultura y de esta sociedad, pero al mismo tiempo actualizarlo o complementarlo con toda esta sabiduría también de Occidente que ya tiene acerca de la psicología. Mi mirada acerca de eso es como uniendo todos estos saberes o uniendo todas estas perspectivas y cosmovisiones, podemos ponerlo al servicio de la persona y que la persona pueda, ¿no?, tener también toda esta visión integral y completa que a veces nos hace mucha falta, ¿no? Creemos que, uy, ya me dolió, no sé, tengo un síntoma en el estómago crónico y solo enfocarme en que es solo físico se queda muy corto. Entonces necesito también esa mirada de, bueno, energéticamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con qué me estoy encontrando o conteniendo? ¿O qué no estoy liberando? ¿O qué no estoy digiriendo? Y también como dentro de lo psicológico, ver como ese es un síntoma que está atendiendo a algo que no me he hecho cargo o que no he podido discernir, ¿no? Creo que ese es un desafío también. O sea, no sé si haya alguien que pueda como integrar todo. La etnoterapia nos trae un poco esa propuesta de cómo unificar esa sabiduría ancestral con lo más nuevo e innovador de la terapia occidental y cómo pueden complementarse y estar a servicio de la persona, ¿no? De nosotros mismos. Exacto, etnoterapia es un concepto que acuñó Magda Solé, nuestra amiga del Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona. Es una de las personas que representa y que impulsa muy bien esta idea, ¿no? Sí, ha creado como este modelo alrededor justamente de eso, ¿no? De rescatar lo mejor de las tradiciones antiguas y cómo unificarlo en la terapia, con la terapia occidental. Y adaptarlo, ¿no? También a nuestras circunstancias, nuestra forma de vivir ahora. Claro, y bueno, haciendo el anuncio, el comercial, ¿no? Hacemos estos viajes o estos retiros etnoterapéuticos O los viajes. que están publicados en la página de Terrasana, en la página del Instituto Holotropia, con ellos, con Magda Solé y con Jaume Mestres, del Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona. Bueno, y entonces, ¿cómo introducimos el tema de las medicinas? También porque creo que es muy importante definirnos dentro de este mundo nuevo, inmersos hoy en día en esto que llamamos el turismo psicodélico, ¿no? En donde en cada esquina se ofrece retiros o terapia asistida con psicodélicos y, bueno, nosotros creemos que hay muchos elementos que son muy importantes, incluso de riesgo, cuando esto no se realiza de manera ética, de manera documentada, de manera responsable y sobre todo humilde, ¿no? Como es muy, muy importante mantener esta actitud de inmensa humildad ante el mundo en donde estamos. Quiere salir el Doroteo en la entrevista. Él es uno de los facilitadores principales. Este es el brujo principal. Él sabe perfectamente cuándo nosotros somos sus asistentes. Exacto, es el chamán principal, el Doroteo. Bueno, ¿qué dices tú del tema de los psicodélicos hoy en día? Pues es amplio el tema, ¿no? Creo que vale la pena dedicarle un buen tiempo, pero para propósitos de esta conversación creo que también son medicinas sagradas para mí. Son enteógenos, son un vehículo, un camino, una herramienta que nos ayuda también a poder entrar en este mundo interno a través de los estados expandidos de conciencia, y que me parece que requieren, sí, obviamente, como principios, valores en su uso. Yo creo que requiere mucha responsabilidad también, y como tú decías, respeto y humildad en el uso de estas sustancias que nos ayudan de alguna forma a entrar en el contacto con la divinidad más preciada que somos. A mí me gusta mucho repetir en este tema acerca de la medicina psicodélica, es que es muy importante recordar, saber, si no lo sabemos, que dentro de nosotros existe una instancia, el modelo grofiano y muchos modelos, que sabe lo que yo necesito, ¿no? Esta sabiduría interna, este
chispa de Dios en mí, el sanador interior, que me lo imagino como un monito que está metido adentro. Ese monito, ese sanador interior, realmente puede ayudarnos a actualizar nuestro organismo en todos los niveles, siempre y cuando sepa que estamos en un lugar muy seguro, que estamos en un lugar en donde realmente pueden desatarse esos procesos difíciles de actualización del organismo. Entonces, el set and setting de los que hablan, el lugar, la intención de los facilitadores, que es exclusivamente servicio y no enriquecerse el ego de forma de gurú, donde hay completa libertad para que cada persona esté exclusivamente dándose esas condiciones. El monito, el sanador interno, sabe que ahora podemos ir a estas dimensiones y entonces sucede esta magia sanadora, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo veo tan bonito, o sea, yo lo veo como una cosa a veces muy inefable, ¿no? Esa inteligencia que cada uno de nosotros tiene para poder repararse o para poder actualizarse o para poder sanarse, por decirlo de alguna forma, pero sí, para mí es una de las características más importantes de lo que hacemos, es tener en cuenta que en cada persona está este poder de actualizarse, este poder de renovarse, este poder de renacer, este poder de encontrar lo que cada persona necesita para su evolución. Y por eso me parece que es una inteligencia indescriptible que nos habita y que es majestuosa y que es divina y que es en lo que en estas medicinas nos ayudan a contactar, me parece, ¿no? De muchas formas, para cada persona es totalmente distinto, pero siempre esa sabiduría está ahí y esa inteligencia de la psique en todas sus dimensiones, a mí me parece extraordinario y por eso creo que lo que hacemos con tanto respeto, con tanta humildad, con tanta confianza también en la sabiduría de la propia persona, ¿no? Claro, y también en las llamadas de información de personas que llegan, a mí me gusta siempre repetir, porque es una pregunta recurrente, bueno, pero ¿para qué sirven los honguitos? Yo puedo tomar honguitos en mi casa, o en un concierto yo tomé LSD, y por qué ahí no pasó nada, ¿no? Entonces es como volviendo a esta idea que comentaba, porque no es el espacio, no es Terrasana, ¿no? Cuando vienes aquí y ves a los demás participantes, y cada quien cuenta en la medida de lo posible el dolor que tiene, la intención que tiene, me ven y veo y hablo y me hablan y formo parte de un círculo y hay facilitadores que me permiten ser y estar con respeto. Entonces esta cualidad de la que hablas surge porque aquí es donde yo puedo atravesar eso oscuro, eso denso, eso difícil, puedo ver la vergüenza, o puedo ver el miedo, o puedo ver el resentimiento, puedo ver el duelo, puedo volver a conectar con el amor más íntimo. No sucede en un concierto, no sucede solo en mi casa, no sucede en otros espacios. Sí, ¿no? Acá yo creo que una distinción importante es que todas las herramientas que usamos acá, el temazcal, la medicina sagrada, la danza primal, la holotrópica, tienen la intención de que sea terapéutico, de que sean un apoyo a tu terapia. Por eso, como cuando decías al principio, ¿no? La gente a veces nos reporta de, uy, es que ya adelanté 10 años de terapia o 10 sesiones o no sé cuánto, pero no es tanto que las suplan, sino que hay un impacto mucho más profundo y mayor que nos implica a que la terapia avance, ¿no? O que sea más efectivo, que nos devele cosas donde la terapia a lo mejor ya se quedó muy corta y necesitamos este empujoncito con estas otras herramientas que tenemos para que la experiencia se siga completando. Pero creo que eso es importante, es decir, como tú te puedes echar un LSD o un MDMA en un concierto, en una cosa así, pero no es la misma intención que tienes al venir a un retiro en un lugar seguro, pues custodiado por naturaleza, ¿no? Que tenga estos espacios en donde la persona se siente en total confianza de poderse entregar a la experiencia y a la propia sabiduría interna, ¿no? Que tenga esa confianza. Y para eso estamos nosotros, para cuidar a las personas y tengan esa disposición de saberse en un espacio seguro y de que ahí es donde pueden encontrar lo mejor de sí mismos. Bueno, muy, muy rico todo esto. Realmente yo siento que estamos, pues sí, plasmando un poco esta ideología, pero muy basada en la experiencia nuestra, ¿no? En todo lo que hemos vivido. No sé, tú y yo hemos tenido también un par de
idas a otras dimensiones, pero muy, muy terapéuticas, o sea, unos descubrimientos en estos solo viajes muy bien cuidados, en donde, pues sí, nos pasa lo que narra Carlos Castaneda, ¿no? Que vuela como un cuervo, vuelve, despierta y es de nuevo él, pero le queda la duda de cómo es posible que él trae toda esta información que solamente podría experimentar un cuerpo, ¿no? O sea, eso nos ha pasado una y otra vez y siempre nos sorprende, nos regresa la humildad. Bueno, yo me quedo siempre con esto, aquí y ahora es donde tengo que vivir en esta dimensión como ser humano en esta tierra, pero cuánto misterio hay, ¿no? Sí, totalmente. Se me viene la emoción de que poco sabemos, ¿no? No nos queda más que seguir navegando con los recursos que tenemos en estado ordinario, tratando de hacerlo cada vez mejor, pero sin perder de vista que no sabemos muchas cosas. Totalmente, ¿no? O sea, sí, creo que vamos construyendo esos puentes, ¿no? Pequeños puentes que nos van ayudando a justamente traer de eso que se vive y esas experiencias que se viven en los estados expandidos a lo cotidiano. O sea, crear esos puentes creo que es el desafío. Y desde ahí, pues poder estar más completos, más saludables, más conscientes. Y en ese camino estamos, porque tampoco es que estemos resueltos, ¿no? Esto a veces pienso, bueno, ¿dónde se apaga o cuándo se acaba? Pero es una constante y también es ir abrazando ese camino de exploración y literalmente como un viaje del héroe, ir tomando cada desafío de la vida como ese llamado a hacer algo y a lanzarse a la aventura y a ir a explorar y qué te deja esa experiencia y cuál es el sufrimiento y cuál es la sombra que te encuentras ahí, el trauma o la aflicción, y después como parte de ese viaje introspectivo vas encontrando herramientas, aliados, lugares que se van volviendo ese refugio y esos santuarios en donde uno puede regresar y realimentarse y volverse a reconstruir y regresar otra vez a casa un poquito más completo o un poquito más consciente o un poquito más integrado. Exacto. Bueno, y en forma de cierre, ahora sí, yo diría que lo comentamos un poquito anoche, que hoy en día el desafío más grande es algo así como una epidemia de aislamiento, como que poco a poco las familias se fueron separando de las familias extendidas y luego las familias empezaron a hacerse más y más disfuncionales. Y le podemos echar la culpa a la derecha, a la izquierda y al patriarcado y al feminismo y a lo que sea, no importa de dónde. Pero hoy tenemos niños con ansiedad y depresión y TDAH en todos lados, en todos los países. Hoy tenemos una dependencia de los medios electrónicos y tenemos una tendencia a formar menos núcleos, menos tribus, a estar más desconectados. Los modelos tradicionales de familia es difícil sostenerlo, no dura mucho o la gente se mantiene pero muy infeliz y se augura que en el futuro va a haber muy poco grupo, muy poca tribu, muy poca familia. La gente se casa muy tarde o no se casa, no queremos tener hijos. Es como una tendencia que a lo mejor se oye muy dramática, pero se percibe en todo el entorno y pareciera que ese está ocasionando todos los problemas sociales y todos los confrontamientos. Y ahí yo digo mucho, o repito, que el camino de la solución realmente debería ser volver a los grupos, a las tribus, a las comunas, porque así como nos dañamos en relación volvemos a encontrar el camino, ¿no? Entonces como yo vería ahorita el mundo, la tendencia, y obviamente no sabemos nunca qué va a pasar mañana, ¿no? Pero ¿qué opinas tú del futuro y del qué hacer, Clau, como directora de esta casa, de los proyectos que llevas? ¿Cómo que es para ti lo más importante para contribuir a una sociedad? Sí, pues coincido mucho con lo que dices, ¿no? Creo que hoy tenemos ese gran desafío, el cómo nos hemos estado aislando y cada vez hemos estado perdiendo muchos valores humanos, de hecho, me parece. Y para mí también es eso, es fomentar los grupos, fomentar la comunidad, fomentar encuentros, fomentar la relación. O sea, como tú lo decías, claramente en la relación es donde se generan nuestras principales grietas de corazón internas, pero también es ahí donde también se puede dar la posibilidad de seguir siendo humanos, ¿no? A través de los encuentros, de lo presencial, de la comunidad. Entonces creo que ese es uno de los principios que creo que siempre han estado presentes acá en la casa en Terrasana, como ha sido uno de sus principales valores, me parece, ¿no? El encuentro, la comunidad, el poder estar en relación. Creo eso que para mí es lo más importante y lo que yo seguiría insistiendo en que no deberíamos perder
¿no? Como buscar que cada vez esos espacios sean para seguirnos acompañando como humanidad, porque independientemente de todo lo que estamos viviendo a nivel global, que creo que también es una consecuencia, pero también creo que es algo que tiene que suceder para poder ubicarnos y ponernos en otro lugar. Eso. ¿Optimista de la humanidad o pesimista, Clau? ¿Qué eres? Yo soy muy optimista. Yo creo que sí.